El síndrome de Down es una condición humana, ¿sí? Lamentablemente predispone a problemas de aprendizaje, entonces por eso generalmente lo vemos como si fuera una enfermedad, pero en sí no es una enfermedad, es una condición humana causada por un material genético anormal, o sea, es decir, nosotros no esperábamos que el bebé naciera con el cromosoma 21 extra, es decir, en vez de tener 2 cromosomas 21, tienen 3 cromosomas 21 y ese cromosoma 21 generalmente tiene aproximadamente 310 genes extra y es lo que hace que esta condición predisponga a ciertas enfermedades. Entre ellas está hipotiroidismo, los problemas de aprendizaje, las cardiopatías. Entonces, eso es lo que se debe de considerar, o sea, que no es una enfermedad, es una condición humana que predispone a enfermedades y por lo tanto se debe de anticipar uno y prevenir las enfermedades a las que está predispuesto el paciente. Si esto se hace desde que el paciente nace, el pronóstico del paciente es mucho mejor. Hay diferentes formas genéticas que pueden dar a síndrome de Down, pero no son diferentes tipos de síndrome de Down, porque a veces se malinterpreta esa parte. Entonces, dentro de las diferentes formas está la más común, que se hereda, se nace con un cromosoma extra completo, ¿sí? Entonces, esta es la que se llama trisomía regular. Sin embargo, está la parte de mosaico, donde algunas células nacen con el material del cromosoma 21 extra y otras células nacen sin este material, es decir, nacen con 46 cromosomas y por eso se llama mosaico, porque unas células tienen 47 y otras 46. Y está la parte de traslocación, y en la parte de traslocación generalmente se debe de buscar, siempre que hay una traslocación se debe buscar que los padres o las mamás no porten esta información, porque hay más riesgo de tener otros hijos con esta condición en caso de que fuera traslocación. Incluso existe una traslocación que es la traslocación 21-21 y la persona que la porta, todos sus hijos van a tener síndrome de Down y esto es muy importante porque por eso siempre deben de ir con un médico genetista para la valoración del paciente, para el diagnóstico y el asesoramiento y el seguimiento, porque a veces se malinterpreta. Incluso me ha tocado pacientes que tienen traslocación y erróneamente especialistas les han dicho que no tienen Down o que tienen un Down muy leve, porque en vez de salir en el cariotipo 47XX más los cromosomas sexuales, te dice, no, más 21, perdón, te dice, por ejemplo, 46XX, pero te dice más traslocación. Y esa parte es la que los confunde, porque piensan que siempre el paciente con síndrome de Down tiene 47 cromosomas y no siempre es así. De hecho, hay una región que es la región crítica, que es la 21q22, y esta región, aunque se herede solo esa región, se tendría síndrome de Down. O sea, una persona que solo tenga una duplicación de esa región, sin tener extra el cromosoma completo, tendría síndrome de Down, o sea, tendría todas estas características y la propensión hacia las enfermedades que presentan estos pacientes. Suele generalizar y decir que por la edad materna avanzada, la mamá es la culpable de esto. Y también se suele dar información errónea, porque antes se consideraba edad materna de riesgo a partir de los 35 años y actualmente se considera edad materna de riesgo a partir de los 38 años. Y
la edad materna es de riesgo para cromosomopatías, pero no significa que esa haya sido la causa. Y es de riesgo porque los óvulos de las mujeres se están formando desde que la mamá de ellas las estaba esperando, es decir, durante el embarazo, en el desarrollo del feto, ya están los óvulos presentes. Entonces esto es muy importante porque en el proceso de espermatogénesis es muy distinto. Cada 64 días se están generando los espermas, de tal forma que esta información, digamos, que es más nueva. Y en los óvulos lleva más tiempo y hay unas proteínas que se llaman aurora y otros tipos de proteínas que se encargan de hacer que los cromosomas se distribuyan adecuadamente en las células. Entonces estas proteínas, cuando llevan mucho tiempo, pueden no funcionar de forma adecuada, pero eso es un factor de riesgo, no es un factor determinante. Y por ejemplo, en la translocación sería un factor determinante y no sería de riesgo. Podemos poner un ejemplo de factor de riesgo. Por ejemplo, podemos tener un grupo de personas que fuman y algunos de ellos desarrollan cáncer de pulmón. No todos los que fuman desarrollan cáncer de pulmón, ni todos los que tienen cáncer de pulmón fumaron, ¿sí? Entonces vemos cómo fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, pero no es determinante. En cambio, por ejemplo, si yo me corto las venas y me desangro y nadie me atiende, por eso mismo voy a fallecer. Igual cualquier persona que haga eso y se desangre, entonces va a fallecer. Y entonces allí vemos cómo el cortarte las venas y desangrarte es un factor determinante para muerte, ¿sí? Entonces ahí ya no es un factor de riesgo. Y es muy importante identificar esto porque cuando se tiene, por ejemplo, la translocación 21-21 es un factor determinante para que todos tus hijos nazcan con síndrome de Down. Entonces es muy relevante el asesoramiento genético en base a la evaluación clínica del paciente, al cariotipo y también esto sirve para el manejo. Es muy importante un manejo adecuado para los pacientes que tienen síndrome de Down, porque eso puede hacer la diferencia en la evolución y en cuanto al aprendizaje también. Bueno, lo primero es que siempre va a haber una etapa de negación por parte del paciente, entonces es importante saberlo y esta etapa de negación es diferente en cada paciente, ¿sí? Influyen muchas cosas, influye la cultura del paciente, el grado de apertura mental, porque no siempre correlaciona con el grado de estudios. O sea, sí nos ha tocado personas que esperamos que por su capacidad de aprendizaje, por sus logros académicos, tomen de cierta forma las noticias y no es así, porque muchas veces se tienen ciertos complejos que la sociedad te va imponiendo, ¿sí? Entonces eso también influye. Pero es muy importante que la noticia la dé un médico genetista, porque hay principios de bioética que se tienen que llevar y no todas las especialidades tienen esta formación de bioética. Y no todos los médicos son muy empáticos, eso también es importante. Entonces, de preferencia, bueno, les voy a poner un ejemplo. Aquí en mi consulta de genética, llegan pacientes que tienen 3 años de edad y tienen síndrome de Down y que todos cuando los vemos pues sabemos que tienen síndrome de Down. Sin embargo, llegan muy enojados porque una enfermera, de hecho me dicen, es que esta enfermera tonta dice que tiene síndrome de Down y entonces tú ya lo ves y tiene todas las características y eso hace más difícil el proceso. Porque el pediatra, aunque son pediatras muy reconocidos y muy buenos en lo que hacen, en la parte de genética no suelen ser no tienen esa formación. Entonces, por mucho que se esfuercen, no pueden suplir al genetista, ¿sí? Así como el genetista no suple al pediatra, pues ellos tampoco. El punto es que les han dicho que su niño no tiene síndrome de Down y que se parece a la mamá.
Entonces eso hace muy difícil la situación porque ellos ya vienen a la defensiva. Imagínense pasar 3 años considerando que tu bebé no tiene ninguna condición, que no tiene Down. Entonces en ese momento, aunque uno les indique las características y todo, pues es poco probable que ellos lo noten, ¿sí? Y es por esa parte. Entonces lo mejor es que cuando te den, o sea, si eres paciente y te dan un diagnóstico o un asesoramiento que tiene que ver con genética y no es un médico genetista, lo tomes a reserva y acudas con un médico genetista. No que lo ignores, pero que acudas con un médico genetista que te pueda orientar. Es importante saber que los genetistas debemos de estar certificados y debemos de estar certificados por el Consejo Mexicano de Genética. Si tu médico genetista no está certificado por el Consejo Mexicano de Genética, pueden haber múltiples razones para que no lo esté. Uno, que no haya hecho la especialidad de genética. Y eso pues nos explica por qué su forma de transmitir la información es como más tipo de laboratorio, porque muchas veces hacen maestrías o diplomados y consideran que están capacitados, pero no es así, por algo existe la especialidad. Otra de las cosas por las que puede no estar certificado es porque sí hizo la especialidad, pero o no presentó el examen o no lo pasó. Y ahí es otro punto, porque la evaluación es muy específica y se hace a detalle para generar personas personal de salud que esté capacitado para abordar todos estos temas. Entonces es muy importante, incluso en Google pueden entrar y le ponen Consejo Mexicano de Genética y ya te aparece ahí. Tú pones el nombre de tu médico, aunque no te sepas todo el nombre, puedes poner solo, por ejemplo, en mi caso puedes poner Elizabeth y te van a aparecer todas las personas que se llaman Elizabeth y que están certificadas, pero te aparece en qué estado de la República ellos ejercen. Y esta es una gran diferencia. Ahora, uno de los puntos que me gustaría resaltar es que además de genética, es muy importante que los niños con síndrome de Down sean valorados por neurogenética. Eso es muy importante para el aprendizaje. Y en los pacientes adultos con síndrome de Down, también para neurogenética, porque ellos pueden tener diversas alteraciones neurológicas que lamentablemente solo lo manejan los neurólogos porque los familiares desconocen y solo acuden a neurología. Y hay que saber que hay un riesgo importante o significativo para Alzheimer. Entonces los pacientes, para disminuir este riesgo, o por lo menos mejorar la calidad de vida del paciente, deben de llevar un seguimiento por neurogenética. Si no hay neurogenetista en el estado en que están, bueno, aunque sea por un médico genetista, pero sí es muy importante esta pauta, porque lo desconocemos y luego lamentablemente vemos que nuestros niños con síndrome de Down no van a la par de otros lugares y quisiéramos que avanzaran más rápido, pero a veces ese tiempo tan valioso se nos va pasando. ¿Sí? Es tiempo muy valioso, a veces llegan ya a edades de 10, 11 años, se puede ayudar, pero no es lo mismo que si hubieran llegado de recién nacidos y todavía, si llegan de adultos, pues se puede hacer muchas cosas, pero siempre es importante iniciar desde temprano.